Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Después de pedir el encargo y alimentar la teoría de que igual salía, con dirigentes que decían cosas como no hay nada imposible o hasta el rabo todo es toro, Feijóo asume que con Vox no basta y la investidura no sale. A priori nos espera un mes sin esperar nada, lo que incluye una reunión entre Feijóo y Sánchez que seguramente acabe en eso, en nada. El PSOE reprocha el tiempo perdido, aunque fue el PSOE el que dijo no tenemos prisa. Y así estamos, a punto de que suba el telón, esperando que pase algo cuando lo que pasa es el tiempo y lo que pasa de verdad no nos lo cuentan. Pasan el tiempo y los tuits de Ayuso, que alguien tenía que advertirnos de la manipulación a la que nos somete la prensa mundial. Y quizá es eso, que aquí aprovecha para ir tomando posiciones todo el mundo. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hola, buenos días. Esta mañana empezamos con este sonido, el de la manifestación que hubo ayer en el centro de Madrid, hubo protestas también en otras ciudades, para pedir lo que ya por la noche y en un comunicado pidieron de forma unánime los presidentes de las territoriales del fútbol, que dimita Luis Rubiales. Lo que ocurre es que ese comunicado lo deja ahí, no menciona a Jenny Hermoso, no habla de los seleccionadores, ni tampoco anuncie que vaya a propiciar una moción de censura. De hecho, costó que ese comunicado lo firmaran por unanimidad todos los presidentes. Así que vamos a empezar por ese texto. Antón Meana, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Por esa nota que pide lo que Rubiales todavía no ha hecho, dimitir, que se compromete además a una remodelación de la federación, aunque es verdad, Antón, que no concreta. Fueron más de 5 horas de reunión y, como dicen, nos confirman que fue muy complicado lograr un acuerdo unánime. El objetivo era lograr que de manera conjunta todos los presidentes territoriales pidieran la dimisión de Rubiales, hasta los más rubialistas, y aunque algunos como el de Melilla, el riojano o el aragonés se mostraron reacios por lealtad al presidente, acabaron firmando todos un comunicado que respalda también al extremeño Pedro Rocha para que dirija la federación hasta las elecciones del 24 y prometen además unos cambios importantes en la federación que, aunque no aparecen por escrito, apuntan a la salida del secretario general, los abogados con más poder y, atención, el seleccionador nacional femenino Jorge Vilda, cuyo contrato se analiza con lupa desde anoche. De Luis de la Fuente no se habló nada y estamos a la espera de si el viernes ofrecerá lista de convocados para los partidos de España en Georgia y Granada. Veremos en qué se sustancia todos esos debates que ahora mismo están planeando en el entorno de la federación, como nos describe Meana, bajo el mando de Pedro Rocha, pero que de momento decide no tomar ninguna decisión firme, mientras el Tribunal del Deporte, Antón, del que se esperaba que ayer mismo anunciara su resolución sobre Rubiales, ha decidido darse más tiempo. Sí, decía anoche Carreño en El Larguero que al CSD no le constaba que el TAZ le pidiera más información, pero lo cierto es que ayer Víctor Francos convocó una rueda de prensa a las 6:30 de la tarde porque pensaban tener a esa hora la resolución del TAZ, y terminó contestando a las preguntas de los medios sin poder ser todo lo rotundo que le hubiera gustado. Es un punto muy caliente, Sastre, porque nos queda esperar. Mientras el TAZ no acepte la denuncia y abra expediente, el gobierno no puede iniciar los trámites para suspender temporalmente a Luis Rubiales. Te escucho en el abierto, Meana. Hasta ahora, gracias. Rechazar absolutamente el machismo en nuestro país, para rechazar el machismo estructural que hemos visto estos días en los órganos de representación del deporte. En la manifestación de ayer en Madrid vimos a Yolanda Díaz, que ya antes había criticado que el gobierno, que su propio gobierno, no hubiera tomado medidas antes frente a Luis Rubiales, a lo que contestó el secretario de Estado del Deporte, Víctor Francos. Yo ahí sí que pido un poco de responsabilidad a todo el mundo cuando dice ¿cómo puede ser que la FIFA haya actuado más rápido? Porque la FIFA no es un Estado. Porque la FIFA no es un gobierno. En el PP preguntaron a Borja Semper por el hecho de que Feijóo pusiera un tuit en el que dijo hablemos de Rubiales, pero hablemos también del sí es sí. Le preguntaron a Semper por la posición de su partido. Debo recordarle que la secretaria general del Partido Popular la misma semana solicitó la dimisión del señor Rubiales. Cuca Gamarra así lo hizo públicamente. Y el presidente Feijóo ayer también, en una entrevista publicada en un medio de comunicación de tirada nacional, también lo manifestó. La posición del Partido Popular es clara. Nos ha parecido inapropiado y absolutamente inaceptable. Y la que ha decidido dar su propia batalla en Twitter es Ayuso, con estos dos tuits. El primero lo publicó el 27 de agosto, 7 días después del beso de Rubiales y de la victoria de la selección. Decía Ayuso: qué interesante que la prensa internacional se ocupe del impresentable comportamiento de Rubiales, pero nadie denuncie el boicot a la Vuelta Ciclista por parte de los independentistas, los que negocian con Sánchez. Un espacio
y esta frase. Vivimos en una manipulación total. 24 horas después, ayer 28 de agosto, enfatizaba Ayuso en sus comparaciones, en sus enumeraciones y escribía: menores tutelados cuyos abusos han protegido en Valencia y Baleares. Tito Berni: sí es sí con 1.100 violadores y agresores beneficiados. Gran aumento de las agresiones sexuales cada año. Y concluía con 2 palabras: 0 manifestaciones. Bueno, vivimos una manipulación, dice Díaz Ayuso, sobre la repercusión de un asunto del que llegó a hablar ayer el portavoz del secretario general de las Naciones Unidas. How difficult is it not to kiss somebody on the lips? ¿Cómo de difícil es no besar a alguien en los labios? Existe un problema crítico con el sexismo que persiste en los deportes. Esperamos que las autoridades españolas y el gobierno aborden esto de una manera que respete los derechos de todas las atletas femeninas. Hay un término penal para lo que ha sucedido y por lo que hemos visto no hay nada que indique que ese beso fue consensuado. En el abierto volveremos sobre este asunto que nos sigue situando en las portadas de varios medios internacionales esta misma mañana en el New York Times. Lo que por otra parte leemos también esta mañana en otra portada, en este caso en El País, es un titular que tiene que ver con el deporte y que además va asociado con un gran impacto económico. El Fútbol Club Barcelona sigue los pasos de Ferrovial y se lleva una de sus empresas filiales a Países Bajos para cotizar así en Estados Unidos. Estamos hablando de Barça Media, no traslada la sede operativa de esta empresa, pero sí donde la registra para poder cotizar luego, Gillian, en la Bolsa de Nueva York. La operación será compleja, tal y como describe El País. Tienen de plazo hasta el 23 de noviembre para ejecutarla. Tendría que fusionarse con una sociedad creada expresamente para acometer la adquisición. Y estamos hablando de la cotización, sobre todo, de contenido audiovisual, entrevistas de los jugadores, fotos, series de ficción, documentales, criptomonedas del Barça, avatares, contenidos de realidad virtual. En fin, la estimación es que el negocio de contenidos del club está valorada en unos 900 millones y por eso quieren dar el salto a Países Bajos con la misma fórmula que Ferrovial para llegar a Wall Street. Hablaremos esta mañana de la repercusión de esta noticia, hablaremos también de la investidura, de esa reunión que parece que finalmente tendrán Feijóo y Sánchez, pero antes hablemos del tiempo que nos ha traído la bajada de temperaturas y que al final de la semana quizá, Jordi, nos puede traer de nuevo hasta la lluvia. Eso es la mejor noticia que podríamos tener, teniendo presente que ya sabemos cómo puede llover en finales de verano o principios de otoño en nuestro país, pero la idea es que una borrasca traería lluvia a gran parte de la península y Baleares. Ya lo iremos detallando los próximos días. De momento, a esta hora, temperaturas igual o un poco más bajas que ayer. La tarde se presenta calurosa, sin calor extremo. Solo pasaremos de los 35 en el interior de Andalucía. Muchas horas de sol, pero todavía chubascos en el Cantábrico. También en Baleares durante la tarde alguna tormenta puede descargar con intensidad y a partir de la próxima noche en la mitad este de Cataluña. En menos de un mes será la investidura, el primer debate de la investidura para la que Alberto Núñez Feijóo quiere verse con Pedro Sánchez y pedirle a los socialistas que le apoyen. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. La idea es que ambos partidos hablen para acordar una fecha y un lugar, aunque no parece que vaya a salir mucho más que la foto de ese encuentro, Mariela. Sí, la cita de momento no se ha concretado, aunque el PP aseguró ayer que Feijóo llamaría a Sánchez de manera inminente. Como dices, nadie en el cuartel general popular espera mucho de la cita, pero buscan repartir el foco y la presión durante las largas semanas que quedan hasta la investidura. En este contexto, el PP anuncia también otra ronda con presidentes autonómicos. Los contactos con el resto de grupos políticos todavía no tienen fecha, pero en Génova aseguran que serán siempre entre grupos parlamentarios, es decir, a priori sin Feijóo, por lo que se evitaría así la foto del líder popular con Junts. Contactos con los independentistas que, pese a las voces críticas que llegan del PP de Cataluña, defendía así el portavoz popular Borja Semper. Entendemos que los grupos parlamentarios, institucionalmente hablemos, esto no es lo mismo que irse a Waterloo, que es lo que está dispuesto a hacer Sánchez. Hablar con Puigdemont. Esto no es lo mismo que estar dispuesto a impulsar una ley de amnistía. Es que esto no es lo mismo que hablar de un hipotético referéndum de independencia. Escuchar nos da la razón. Y nosotros queremos también discrepar cara a cara. Creen en Génova que el hecho de que Junts tenga más opciones en la mesa, además del PSOE, puede encarecer el sí de los independentistas a Pedro Sánchez, incluso hasta posiciones que terminen siendo inasumibles y lleven, dicen, irremediablemente a elecciones. Feijóo que quiere que se ve con Sánchez, pero quiere que se vea menos que su partido se ve con Junts. Esta es la estrategia del Partido Popular. En el PSOE, Inma Carretero, buenos días. Buenos días. Han dicho ya que acudirán, pero que no hay ninguna posibilidad de acuerdo.
Así es, Pedro Sánchez no quiere que le acusen de falta de respeto a la liturgia institucional tras el encargo del rey. Irá a la reunión cuando le convoquen, aunque Ferraz habla de pérdida de tiempo. Van a aprovechar la cita para recordar a Feijóo que mantiene bloqueado el Poder Judicial, pero sobre todo el PSOE es en desgastar al líder del Partido Popular, evidenciando los vaivenes de su estrategia. Primero, disculpas porque hemos vivido una legislatura donde se ha estado deslegitimando a este gobierno desde el minuto 1. Y ahora esos llamamientos al transfugismo, un respeto. A ver cómo es capaz, cuál es esa capacidad de persuasión que tiene para convencernos de cómo se deroga el sanchismo. Pilar Alegría, la portavoz socialista, hablaba ayer de huida hacia adelante de Feijóo por su falta de autoridad interna, decía, en el Partido Popular. Hay fuentes socialistas que dicen que si este mes Feijóo se achicharra, eso es textual, Sánchez tendrá oportunidad de reforzar el relato para su investidura, a la que nadie en el PSOE niega complejidad, por mucho que la de Feijóo, eso subrayan, sea imposible. Inma, Mariela, hasta luego. Hasta luego. En el mapa para entender el mundo. El funeral de Prigozhin. Rusia no confirma cuándo y cómo va a ser la ceremonia para despedir al jefe de Wagner. Es un punto muy sensible para el Kremlin porque Prigozhin fue el hombre que más lejos llevó su desafío contra Putin y no están claras todavía, ya saben, las circunstancias por las que cayó el avión en el que viajaban él y sus comandantes más cercanos. En los grupos de Telegram del grupo de mercenarios sí que se había informado de que el funeral será hoy mismo y de que será además en San Petersburgo. Allí es donde está nuestro corresponsal en Rusia, Javier González Cuesta. Adelante, buenos días. Hola, buenos días. Aquí en San Petersburgo se supone que ya están los restos del jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, y todo apunta a que va a ser enterrado en el cementerio de Serafinovsky. Los alrededores del cementerio han sido blindados por la policía, hay puntos de control y se empieza a llegar la gente al cementerio. Se desconoce cuándo va a ser enterrado y dónde va a ser enterrado. Las autoridades han intentado no informar a la gente para evitar que se formen grandes acumulaciones de sus seguidores por los problemas que podría generar. Estamos todos pendientes de saber si será hoy o podría ser incluso mañana. En teoría también serán enterrados en el mismo cementerio donde hay un panteón para militares, Dmitry Utkin, que era el principal comandante del grupo de mercenarios. Luego volvemos en directo a San Petersburgo. Hasta luego, Javier. Hasta luego. En Estados Unidos ya hay fecha para otro de los juicios que tiene pendientes el expresidente Donald Trump por intentar boicotear el resultado de las elecciones de 2020. Será el 4 de marzo del año que viene, un día antes del supermartes en el que el Partido Republicano elegirá a su candidato a la Casa Blanca. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. Trump está fracasando en el intento de evitar que su complejo calendario judicial se cruce en la carrera presidencial en marcha. Dos de las decisiones tomadas este lunes frenan esa estrategia y una es especialmente negativa para los intereses del magnate: la fijación del inicio del juicio por el asalto del Capitolio para el 4 de marzo. Es una fecha especialmente relevante porque es la víspera del conocido como Supermartes, el día en el que se celebran primarias republicanas en 15 estados que pueden determinar la elección final. Sus rivales en esa carrera hablan como el exgobernador Chris Christie. We're going to have a guy running for president. Will be every day in a courtroom in Washington, D.C., and not campaigning against Joe Biden. En su caso, para advertir en la CNN de que los votantes republicanos deben plantearse si pueden tener a un candidato atado a los tribunales a diario en lugar de hacer campaña contra Joe Biden. La defensa de Trump había pedido llevar el inicio de este juicio a 2026, escudándose en la ingente cantidad de documentación en el sumario. La magistrada Tanya Chutkan lo ha desestimado, subrayando que es Trump el que debe ajustarse a los tiempos de la justicia y no al revés. Tenemos una información de última hora vinculada con algo que les venimos contando precisamente hace apenas 5 minutos, esa reunión entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Bueno, pues ya sabemos, les podemos contar cuándo va a ser ese encuentro, Inma. Sí, va a ser mañana a las 10 de la mañana en el Congreso, esa reunión de Sánchez y Núñez Feijóo, así lo aseguran al SER fuentes socialistas. Dicen que hace escasos minutos se ha cerrado el lugar y la hora, que empezaron a hablar ayer, pero que lo han concretado esta misma mañana. El PSOE asegura que han puesto especial énfasis en que esa cita se produjera cuanto antes y, como decimos, será mañana a las 10 de la mañana en el Congreso de los Diputados. Mañana, pues, en un terreno, digamos, neutral, fuera de las sedes partidistas, en el Congreso de los Diputados, la reunión a las 10 de la mañana entre Alberto Núñez Feijóo, el candidato a la investidura designado por el Rey, y el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Inma, gracias. Gracias. Hoy por hoy noticias.
SER Podcast. 168 migrantes que están desde hace 5 días en una patrullera de la Guardia Civil no han podido entrar en Mauritania. El país africano, a pesar de su relación histórica con España, no lo ha permitido. Ayer les contábamos que los agentes tuvieron que disparar al aire para calmar la tensión en el barco. El caso es que ahora se dirigen a Senegal, Nicolás Castellano. Al patrullero de altura de la Guardia Civil le quedan todavía al menos 15 horas de navegación, con la velocidad actual de unos 10 nudos para llegar a San Luis, al norte de Senegal. La tripulación del río Tajo, que ha sido reforzada con 6 agentes más del Instituto Armado del destacamento habitual en Nouadhibou, ha comunicado a los 168 supervivientes rescatados hace 5 días que serán llevados de vuelta al país donde partieron y de donde proceden casi la totalidad de estos jóvenes. Sin embargo, ya hay organizaciones que ponen en duda este procedimiento de devolución de los inmigrantes a Senegal. Desde SEAR, Estrella Galán, en declaraciones a la SER, lo considera ilegal. Podría vulnerar la legislación internacional considerándose una posible devolución colectiva. Estas personas se encuentran bajo jurisdicción española y por ello se debe cumplir con las garantías del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Aunque el Ministerio del Interior insiste en minimizar el gesto de rechazo de Mauritania, el dato objetivo es que es la primera vez desde el año 2007 que la República Islámica se niega a aceptar el desembarco de migrantes rescatados por los medios españoles en la zona. Esas costas, las mauritanas, fueron las primeras en recibir patrulleras de la Guardia Civil en 2006. Más tarde fue Senegal, que ahora acepta a este grupo que llegará en las próximas horas a sus costas. De lo económico, dice el Banco de España en un informe que las empresas energéticas, las de hostelería y del transporte, han aumentado sus precios el año pasado más de lo que subieron sus costes. ¿Y eso en qué se traduce? En más beneficios para la empresa y más gasto para las familias. Jordi Fábrega. Las empresas sufrieron un fuerte incremento de costes el año pasado, pero trasladaron prácticamente todo ese sobrecoste a los consumidores. Esa es la conclusión del Banco de España tras analizar los datos de la agencia tributaria para un artículo en el que dice que incluso hay algunas compañías, algunos sectores, que subieron precios más de lo que subieron sus costes. Es decir, que incrementaron sus ingresos, sus beneficios, aprovechando este incremento de las materias primas. Es el caso especialmente de las empresas de electricidad, de gas y de las de refino, las energéticas en general. Pero también hicieron lo mismo empresas de transporte y de la hostelería. Dice el Banco de España que quizás lo hicieron aprovechando que la demanda se disparó al acabarse las restricciones por la pandemia. También el comercio mayorista, según estos datos, subió los precios finales más de lo que crecieron sus costes. Una práctica que tuvo por un lado el efecto de incrementar sus beneficios, pero por el otro supuso reducir algo sus ventas. Y en Francia, Macron mantiene a su embajador en Níger pese al desafío de los golpistas. Francia, Vicens Batalla. Buenos días. Macron defiende que el embajador francés se quede en Níger porque no quiere plegarse a la junta militar golpista y el presidente electo Mohamed Bazoum, aunque preso, no ha dimitido. Ante la conferencia anual de embajadores en el Elíseo, el presidente francés consideró que no había que ceder ante esta junta militar ni admitir el relato antifrancés que se ve en las calles de la capital Niamey con banderas rusas. Para Macron, si se cede, se animará a más golpes de Estado en la región. Además de ordenar la retirada del embajador francés, la Junta también exige que se desmantele la base militar francesa antiyihadista en Niamey con 1.500 soldados. En 10 minutos el abierto. Hoy con Cristina Monge, con Ignacio Escolar y Carlos Navarro Antolín. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.